Bueno, entonces vamos a avanzar con el punto 2. Aquí yo ya tengo el circuito mecánico que habíamos obtenido a partir del sistema físico y se nos pide, considerando el torque T como entrada, la velocidad omega 2 como salida, la velocidad omega L como salida y la posición θ L también como salida, elegir un juego de variables de estado físicas y armar las matrices A, B, C y D. Luego de ello, dibujar el diagrama en bloques basado en dichas variables de estado. Aquí, como recordatorio, tenemos las relaciones entre las velocidades angulares y entre los torques que habíamos obtenido en el desarrollo de la función transferencia. Bueno, entonces para obtener las variables de estado de nuestro sistema, lo primero que vamos a hacer es plantear las ecuaciones diferenciales del mismo. Vamos a ver de agrupar B21 y B22 en un único elemento al cual vamos a llamar B2, como hicimos para la función transferencia, y vamos a asociar también J21 y J22 en un único elemento que vamos a llamar J2. Bueno, entonces vamos a plantear Kirchhoff de corrientes en cada uno de los nodos, en omega 1, omega 2 y omega L. Bueno, en primer lugar tenemos que en el nodo omega 1, el torque T, que es el único entrante, es igual a omega 1 punto por J1 más omega 1 por B1 más T1. Luego tendremos el nodo omega 2, que la única entrante es el generador T2 y será igual a omega 2 punto por J2 más omega 2 por B2 más omega 2 menos omega L por B3. Bien, por último tenemos el nodo omega L, la única entrante es omega 2 menos omega L por B3 y es igual a las salientes omega L punto por JL más omega L por BL. A estas expresiones las vamos a llamar 3, 4 y 5 y con esto ya tenemos las ecuaciones diferenciales de este sistema. Bueno, entonces ahora que tenemos las ecuaciones, el siguiente paso entonces es definir nuestras variables de estado. Habíamos visto que para sistemas mecánicos en traslación, las variables de estado físicas que solíamos elegir eran los desplazamientos en las constantes elásticas y las velocidades en las masas. Análogamente, para sistemas mecánicos rotacionales, vamos a elegir las velocidades angulares en los momentos de inercia y las posiciones angulares en las constantes elásticas en rotación. En este caso no tenemos constantes elásticas en rotación, así que los únicos que vamos a elegir son las velocidades en los momentos de inercia. Hay que hacer una salvedad y es que siempre que estemos trabajando con sistemas que tengan trenes de engranajes, como es este caso, si estamos desprevenidos podríamos llegar a perder de vista la posibilidad de asociar componentes de un lado y el otro del tren, ¿no? Fíjense que en este caso el momento de inercia J2, si nosotros lo reflejáramos al primario y pusiéramos aquí un J2R, se podría asociar perfectamente con el momento de inercia J1, representando un único momento de inercia independiente. Con lo cual eso nos llevaría a que tendríamos que definir como variable de estado nuestra velocidad omega 1 o nuestra velocidad omega 2 y no las dos. Bueno, esto también se puede ver bien en la expresión 1, que se ve que las velocidades angulares, omega 1 y omega 2, están vinculadas por una constante de proporcionalidad, con lo cual tendríamos que elegir solo una como variable de estado. En este caso, por conveniencia, porque es una salida de nuestro sistema que se pide en el enunciado, definiremos a nuestra variable de estado como omega 2. Entonces tendremos que x1 será igual a omega 2. Por otra parte, el otro momento de inercia que tenemos en el sistema es JL y este sí es independiente de los otros que hay, con lo cual la velocidad en el momento de inercia JL, es decir, omega L, será nuestra variable de estado x2. También tenemos nuestra entrada, que es el torque T, U es igual a T,
Y luego tendremos nuestras salidas, que serán I1 igual a omega 2, I2 igual a omega L, e I3 igual a tita L. Esta I1 es igual a omega 2, será igual a X1, ya directamente tenemos el vínculo. I2 será igual a omega L, que es nuestra X2. E I3, si se fijan, es igual a tita L. Pero si volvemos a este juego de expresiones, vemos que en ningún lado, ni 3, ni 4, ni 5, involucran a la posición tita L. Solo tenemos velocidades angulares o aceleraciones angulares, en ningún caso posiciones. Entonces, en estos casos, y se va a ver también en los sistemas de motores en los cuales se pida salida-posición, tendremos que definir una variable de estado adicional, una tercera variable de estado X3, que será la posición tita L, que no será ni una velocidad en una masa, ni en este caso en particular, ni siquiera tampoco una posición en una constante elástica, porque no hay constantes elásticas. Necesitaremos definir esta variable X3 para poder tener acceso desde el punto de vista del planteo de las variables de estado a nuestra posición tita L. Con lo cual en este caso también terminaremos con que I3 es igual a X3. Entonces este será nuestro juego de definiciones de variables de estado. Bueno, fíjense que este caso es otro ejemplo de que no siempre la cantidad de variables de estado del sistema es estrictamente igual a la cantidad de acumuladores de energía independientes del mismo. En este caso tendríamos como acumuladores de energía independientes a el momento de inercia equivalente conformado por J1 más JR reflejado, este de aquí, que en la función transferencia lo llamamos JE, y a el momento de inercia de carga JL. Es decir, tenemos simplemente dos acumuladores de energía, pero sin embargo, como requerimos de la salida en posición, tenemos tres variables de estado. Así que bueno, es otro contraejemplo de que eso de que la cantidad de variables de estado es igual a la cantidad de acumuladores de energía no siempre se cumple. Bueno, entonces ahora vamos a tener que trabajar un poquito las expresiones 1, 2, 3, 4 y 5 para lograr dejar expresadas nuestras variables de estado derivadas en términos de las variables de estado y de las entradas del sistema. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es, si observamos la expresión 3, tenemos omega 1 punto y omega 1, que no son variables de estado de nuestro sistema, pero omega 2 sí es variable de estado de nuestro sistema, con lo cual tenemos que buscar dejar expresado la omega 1 en términos de omega 2, y esto lo podemos lograr a partir de la expresión 1, con lo cual tendremos que omega 1 será igual a omega 2 por N2 sobre N1, con lo cual aquí ya tenemos el vínculo. Bien, también los torques, a nosotros lo que nos interesa es poder introducir la expresión 4 adentro de la 3, porque la expresión 4 sí está expresada en términos de omega 2 y omega L, que son variables de estado del sistema. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es expresar el torque 1 en términos del torque 2. Entonces tendremos que T1 será igual a el torque 2 multiplicado por, acá vamos a poner paréntesis, por N1 sobre N2. Bien, entonces ahora tenemos que retrabajar la expresión 3 introduciendo estas dos cosas que obtuvimos aquí, a las cuales vamos a llamar expresión 1' y 2'. Entonces, introduciendo 1' y 2' en 3, tenemos que T es igual a omega 2 punto por N2 sobre N1 por J1 más omega 2 por N2
sobre n1 por b1 más t2 por n1 sobre n2. Si multiplicamos ambos miembros de la igualdad por n2 sobre n1, tendremos que t por n2 sobre n1 será igual a omega 2 punto por n2 sobre n1 al cuadrado por j1 más omega 2 por n2 sobre n1 al cuadrado por b1 más t2. Y esta expresión la podemos llamar 3'. Bien, ahora si introducimos la expresión 4 en 3', es decir, 4 en 3', tenemos que el torque por n2 sobre n1 será igual a omega 2 punto por n2 sobre n1 al cuadrado por j1 más omega 2 por n2 sobre n1 al cuadrado por b1 más la expresión del torque 2, que es todo lo de 4, es decir, omega 2 punto por j2 más omega 2 por b2. Acá ya distribuyo el b3, con lo cual tendríamos más omega 2 por b3 menos omega L por b3. Y esta expresión la vamos a llamar como expresión 6. Bueno, yo aquí ya borré y me quedé nada más que con las expresiones 6 y 5, que son las que nos van a interesar para el desarrollo subsiguiente, ¿no? Fíjense que tanto la expresión 6 como la 5 ya están expresadas en términos de las entradas y las variables de estado. Para ver esto, y las variables de estado y las variables de estado derivadas, perdón, también. Para ver esto ya las vamos a reescribir con la nomenclatura de las variables de estado, con lo cual vamos a tener que de la 6, de 6, vamos a tener lo siguiente. U por n2 sobre n1 es igual a omega 2 derivado, es decir, x1 punto por n2 sobre n1 al cuadrado por j1 más omega 2, es decir, x1 por b1 por n2 sobre n1 al cuadrado más omega 2 punto nuevamente, es decir, x1 punto por j2 más omega 2, es decir, x1 por b2 más nuevamente x1 por b3 menos omega L por b3, es decir, menos x2 por b3. Con lo cual vamos a trabajar un poquito esto. Tenemos que U por n2 sobre n1 es igual a, vamos a agrupar las x1 derivadas, es decir, vamos a tener x1 derivada por j1 por n2 sobre n1 al cuadrado más j2 más agrupamos las x1, es decir, más x1 por b1 x1 por b1 por n2 sobre n1 al cuadrado más b2 más b3. Por último, agrupamos las x2 y tenemos menos x2 por b3. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la x1 derivada. Entonces tenemos que u por n2 sobre n1 menos x1 b por n2 sobre n1 al cuadrado más b2 más b3 más x2 por b3 y todo esto dividido j1 por n2 sobre n1 al cuadrado más
J2. Esto será igual a x1 punto. Con lo cual, aquí ya tendríamos la expresión de la variable x1 derivada en función de la entrada, la variable x1 y la variable x2. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo trabajando la expresión 5. Entonces vamos a tener D5, vamos a introducir la nomenclatura de las variables de estado en 5, con lo cual aquí ya distribuimos el B3, con lo cual tendríamos B3 por omega 2, es decir, x1, menos B3 por omega L, es decir, x2, es igual a omega L punto, es decir, es igual a x2 punto por JL más x2, que es omega L, por BL. Y de aquí vamos a buscar despejar x2 punto, con lo cual vamos a tener que x2 punto por JL será igual a B3 por x1 menos B3 por x2 menos BL por x2. Entonces vamos a tener que x2 punto finalmente será igual a x1 por B3 sobre JL menos B3 más BL sobre JL por x2. Y aquí ya tendríamos nuestra x2 derivada expresada en términos de x1 y x2. Es decir, en función de las variables de estado sin derivar. Por último, nos quedaría la expresión de x3 derivada. Pero esa es trivial porque x3 derivada es igual a tita L derivada, es decir, es igual a la derivada de la posición, la velocidad, es igual a x2. Así ya tendríamos nuestras x1, x2, x3 puntos expresada en términos de las variables de estado y las variables de estado sin derivar y las entradas. Y a su vez, ya habíamos hecho al principio, tenemos y1, y2 y 3 expresada en términos de las variables de estado en este caso, que fueron triviales. Bueno, ahora entonces vamos a juntar todo esto y vamos a armar rápidamente las matrices de estado. Bueno, entonces aquí ya tengo las variables de estado derivadas que habíamos obtenido en los pasos anteriores. Lo único que hice fue reordenar un poquito x1, separé u, x1 y x2 para que me quedara más cómodo a la hora de expresar las matrices de estado. Así que bueno, vamos a empezar planteando la matriz A. Para ello empezamos por el vector de las variables de estado derivadas, x1 punto, x2 punto y x3 punto. Esto va a ser igual a la matriz A, que tiene coeficientes bastante extensos, así que la vamos a hacer bastante grande, multiplicada por el vector columna x1, x2 y x3. Bien, entonces vamos a empezar a introducir los coeficientes. En este caso tenemos a x1, en x1 punto tenemos x1 multiplicado por esto de aquí. Entonces sería aquí, menos b1 n2 sobre n1 al cuadrado más b2 más b3 dividido j1 n2 sobre n1 al cuadrado más j2. Luego tenemos a lo que multiplica x2. Vamos a cerrar el corchete aquí antes que nada. Y lo que multiplica x2 es b3 dividido j1 n2 sobre n1 al cuadrado más j2. Y por último lo que multiplica x3, que como no hay x3 es 0. Seguimos con la expresión x2 derivada. En este caso tenemos que en x1 tiene b3 sobre jl. Y en x2 tenemos menos b3 más bl dividido jl. Nuevamente en x3 simplemente tenemos 0. Y x3 punto es directamente igual a x2, con lo cual tenemos 0, 1 y 0. Fíjense que no hay que asustarse en estos casos en los cuales tenemos salida por posición
y no tenemos una constante elástica en nuestro sistema, nos va a quedar una fila de la matriz A con una columna de la matriz A con todos los valores en cero. Esto es normal, así que bueno, no alarmarse. Esta es la matriz A. Bien. Bueno, entonces después tenemos que calcular la matriz B. La matriz B irá sumada a esto y será una matriz de 3 por 1. Y en el único valor que tiene influencia, en el único lugar donde tiene influencia la entrada U es en x1 punto, con lo cual es la primera fila de esta columna. Y será n2 sobre n1, la primera fila de esta matriz, perdón, n2 sobre n1 dividido j1 por n2 sobre n1 al cuadrado más j2. Y en las otras dos filas de esta matriz tendremos 0, porque ninguna otra variable de estado derivada tiene influencia en la entrada. Y esto será multiplicado por u. Bien, luego esta será la matriz B. Bueno, luego tendremos la matriz de el vector de las salidas. Con lo cual tendremos un vector que estará compuesto por I1, I2 e I3. Y esto será igual a una matriz que multiplicará a las variables de estado x1, x2 y x3. Bien, esto sale bastante directo de estas expresiones que voy a remarcar aquí. Con lo cual I1 es directamente x1, con lo cual será 1, 0, 0. I2 es directamente x2, con lo cual será 0, 1, 0. Y x3 y i3 es directamente x3, así que tenemos 0, 0 y 1. Esta va a ser la matriz D. La voy a marcar así porque si no, no se va a entender. La matriz C, perdón. Y por último tenemos que calcular la matriz D, que en este caso será una matriz con todos ceros porque en ninguna de las salidas tiene influencia la única entrada que hay. Pero hay que tener cuidado con las dimensiones. En este caso será una matriz de 3 por 1. Entonces tenemos 3 ceros por la U y esta es la matriz que llamamos D. Así que bueno, con eso quedarían las matrices de estado. Lo que faltaría ahora es avanzar con el diagrama en bloques. Bueno, entonces acá yo ya borré las matrices de estado y me quedé directamente con las expresiones de las variables derivadas. Y vamos a armar el diagrama en bloques. Bien, vamos a arrancar por x1 punto. Tendremos a la entrada U multiplicada por una ganancia. Ganancia cuyo valor será n2 sobre n1 dividido j1 por n2 sobre n1 al cuadrado más j2. Esto va a ingresar a un sumador sumando. Y aquí va a ingresar restando la x1 multiplicada por esto que hay aquí. Entonces vamos a agregar un bloque de ganancia. Aquí va a ingresar la variable x1, la cual va a estar multiplicada por b1 por n1 sobre n2 al cuadrado más b2 más b3. Todo esto dividido por j1 por n2 sobre n1 al cuadrado más j2. Aquí es n2 sobre n1, perdón. n2 sobre n1. Bien, y esto entra restando este sumador. Y luego tendremos a la x2 que va a entrar sumando hacia aquí. Y va a entrar también multiplicada por una ganancia. Entonces aquí tendremos a ingresando a la x2, que ingresará multiplicada por una ganancia de b3 sobre j1 por n2 sobre n1 al cuadrado más
J2. Y todo esto dará como resultado a x1 derivado. Entonces, si yo paso por un integrador x1 derivado, tendré finalmente a x1. Fíjense, ahora seguimos con esta expresión de acá abajo. Tenemos x2. x2 está conformada por x1, que aquí la tenemos aquí, multiplicada por b3 dividido JL. Entonces, esto ya nos va a servir para ingresar a un sumador a conformar la x2 punto. Aquí entra sumando. Y luego necesitamos x2 que entra este mismo sumador restando, multiplicada por una ganancia que será B3 más BL sobre JL. B3 más BL dividido JL. Aquí ingresará x2. A la salida de este sumador no tendremos ni más ni menos que x2 derivada, la cual, si la pasamos por un integrador 1 sobre s, nos dará como resultado finalmente x2. Ahora, hacemos las conexiones pertinentes, es decir, x2 viene aquí, este x1 viene para aquí, y este x2 también viene acá. Ahora lo que nos faltaría sería x3. x2 es coincidente con x3 derivada. Entonces, si este punto de aquí, vamos a decir con negro. Si este punto de aquí lo hacemos ingresar a un integrador, tendremos acá x3. Así que lo último que nos falta sería colocar las salidas. Bien, las salidas I1 es x1, I2 es x2 e I3 es x3. Con lo cual podríamos directamente colocar las salidas aquí. I1. Acá tenemos, este es x1, aquí tenemos x2, con lo cual tenemos i2. Y finalmente aquí tenemos x3, con lo cual tenemos i3. Bueno, esto sería todo por este ejercicio. Aquí ya queda el diagrama en bloques. Así que bueno, cualquier cosa, consulta, duda que tengan, no dejen de hacerla por el campus o por mail o la vía que quieran. Bueno, eso es todo.